La carta a los filipenses es una carta muy hermosa y yo le he puesto como título a toda la serie Vivir es Cristo. Y entre el momento en que el apóstol Pablo escribe la carta y el momento en que se constituye, se forma la iglesia en Filipos, han transcurrido alrededor de 10 años. Y es curioso que el apóstol Pablo se despide de Filipos en la cárcel y ahora escribe la carta desde otra cárcel, en este caso desde la cárcel en Roma. Y esto tuvo lugar en el segundo viaje del apóstol Pablo, en el segundo viaje misionero. En el primer viaje misionero, el equipo misionero que formaba en aquel entonces, y se nos narra en el capítulo 12 y capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, ese equipo estaba formado por Bernabé, Lucas y el apóstol Pablo. En un momento dado, Juan Marcos. En el capítulo 13, Marcos, por alguna razón, decide abandonar el equipo en Panfilia. Y entre el primer viaje misionero y el segundo viaje misionero, tiene lugar el concilio ecuménico en Jerusalén. En ese concilio ecuménico se llegan a ciertos acuerdos y es de no ponerles demasiadas cargas al pueblo gentil, a la iglesia gentil. Y encargan a Bernabé y al apóstol Pablo a llevar esas noticias a las iglesias gentiles. Cuando van a emprender el viaje, Bernabé, que es tío de Juan Marcos, decide llevar a Juan Marcos en el equipo. El apóstol Pablo, supongo que no se fiaba y entonces no está de acuerdo en llevar a Juan Marcos con ellos y hay una discordia entre ambos, entre Pablo y Bernabé, y entonces el equipo misionero se divide y Bernabé va con su sobrino Marcos en su viaje misionero y el apóstol Pablo sale en su viaje misionero, en este caso con Silas y también con Timoteo que le acompaña y luego más adelante se les une incluso Lucas, que es el que escribe y relata el segundo viaje misionero. Ese es más o menos el trasfondo antes de llegar a Filipos. Y saben que él tiene una visión del varón macedonio donde el Señor le indica cuál debe de ser el camino que debe de seguir. Cuando él ya había intentado ir en otras direcciones, el Señor se lo impide y tiene la visión del varón macedonio. Es curioso, el varón macedonio no aparece. Luego, cuando el apóstol Pablo va a Filipos, no aparece el varón macedonio, no sabemos quién era. Ese es el primer momento cuando por primera vez llega el Evangelio a Europa. Llega a Macedonia, a Filipos. Entonces, esta carta que el apóstol Pablo escribe 10 años después de ese viaje, de ese encuentro en Filipos, es un texto profundamente centrado en Cristo y escrito desde la prisión, como he dicho antes. A diferencia de otros escritos, no busca una corrección teológica compleja, sino que refleja la relación pastoral que existe entre Pablo y la iglesia en Filipos. A pesar de su encadenamiento y probable ejecución, el tono de la carta es alegre, es de gozo, destacando ese gozo que se menciona repetidamente a lo largo de la carta. A diferencia de las otras cartas del apóstol Pablo, él inicia la primera parte de la carta con una teología,
Por ejemplo, tenemos Romanos, que en los primeros 14 capítulos, 13 capítulos, él enseña la teología, él hace su discurso de teología, y luego en el capítulo 14 es cuando él inicia la parte que, digamos, aplica esa teología. En Efesios ocurre exactamente lo mismo. Los primeros 3 capítulos de Efesios se dedica a instruir en la doctrina y luego, a partir del capítulo 4, a aplicar esa teología a la vida cotidiana, a la vida laboral, a la vida matrimonial, a la vida incluso a nivel de ciudadano y a nivel de obreros, de cuál debe ser el comportamiento tanto del empresario cristiano como del obrero cristiano. Sin embargo, aquí no. En Filipenses, sin embargo, el tono de la carta cambia absolutamente. La relación con los filipenses es una relación muy cercana, muy familiar, muy amigable. Realmente fue la única iglesia que le sostuvo económicamente cuando el apóstol Pablo estuvo en situaciones difíciles. Y fue quien mandó a Epafroditos para saber del apóstol Pablo. Pablo elige aferrarse a Cristo en lugar de a la comodidad o la supervivencia. Esta carta fue escrita a los creyentes en la colonia romana de Filipos en Macedonia. Como he dicho, fue la primera iglesia plantada en Europa, nacida en Hechos, el capítulo 16. La historia, a grandes rasgos, fue así. En Filipos no había sinagoga. Para poder constituirse en sinagoga, tenía que haber al menos 10 ciudadanos judíos, no mujeres, sino hombres, 10. De ahí podemos sacar que la población judía no era muy numerosa, porque ni siquiera había 10 judíos para tener una sinagoga. Entonces el apóstol Pablo, junto con Silas, se va a un río y ahí en la margen del río se encuentra a un grupo de oración. Ese grupo está formado por mujeres. Y ahí es donde se convierte Lidia, una empresaria. Luego también hay una posible conversión, la Biblia no nos lo dice con toda claridad, podemos suponer que hubiera la conversión de la esclava poseída por demonios y liberada por el Señor a través del apóstol Pablo. Y luego también tenemos, es así, una conversión segura del carcelero de Filipo, que había escuchado al apóstol Pablo y a Silas orar y cantar. Y entonces hubo ese gran terremoto. El carcelero, que era un militar, era un soldado que ya estaba en excedencia, no estaba en plena juventud, ya era una persona que estaba fuera del servicio activo, pero que se le encomendaba este tipo de función. Es igual que hoy tenemos a agentes de la policía que hacen servicios no tan en primera línea como son los que están en Hacienda, en la agencia tributaria, que se ponen en la puerta y están sin armas. Son agentes de la policía, pero no están activos en el servicio y hacen un servicio un poco más pasivo. Y esto era lo que pasaba exactamente con el carcelero de Filipos. El carcelero de Filipos siendo militar, pero no en activo. O sea, ya una persona de una cierta edad. Cuando él ve que ha habido ese terremoto, que las puertas de la prisión se han abierto,
él intenta suicidarse. Porque si los presos huyen, él paga con su vida. De modo que antes de que lo ejecuten, intenta ejecutarse él primero. Y el apóstol Pablo le avisa de que todos los presos están en la prisión, que ninguno ha huido. A partir de este grupo tan heterogéneo, es un grupo bastante disperso, de diferente clase social, ahí es de donde se inicia la Iglesia. Dios construye su Iglesia desde una manera que posiblemente nosotros hubiéramos elegido hacerlo de otra manera distinta. Pero por supuesto, Dios tiene un método muy diferente al nuestro, una manera de actuar muy distinta a la nuestra. Por eso dice las Escrituras, sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Porque nosotros posiblemente actuaríamos de otra manera, actuaríamos movidos por el favoritismo, nos moveríamos por simpatía, pero el Señor actúa de otra manera distinta. Pablo entonces desde la cárcel les escribe para animarles en el Evangelio, exhortarles a la unidad y humildad y recordarles que la verdadera vida está en Cristo. El tema de este libro puede resumirse en las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir no consiste en obtener lo que deseas, sino que se centra en Cristo. La muerte no es derrota, sino ganancia, ya que Cristo es tu tesoro y ninguna circunstancia puede quitarte ese gozo. Antes de entrar en el meollo de la carta, es esencial reconocer que cada palabra de las Escrituras es intencional y divina. Las palabras llevan intención, llevan propósito, llevan objetivo y es divina. Antes de hablar de regocijo, de unidad, de sufrimiento, servicio, los primeros versículos de Filipenses no son meras formalidades, sino un ancla teológica que recuerda a los destinatarios quiénes son y quién es Él. El apóstol Pablo inicia poniendo a cada uno en situación. ¿Quiénes sois vosotros y quién es Dios? Pablo no empieza con exhortación, empieza con la identidad de quiénes somos, de quiénes son ellos y de quiénes somos nosotros. Y eso es lo que necesitamos hoy, reconocer nuestra identidad, reconocer quiénes somos. En un mundo que te dice encuéntrate a ti mismo, la Escritura te convoca a perderte en Cristo, resaltando que el saludo no trata de Pablo, sino del Dios que salva a los esclavos y los hace santos. Así pues, abramos la carta para entender lo que significa pertenecer a Cristo en cuerpo, alma, vida y muerte. En los dos primeros versículos de Filipenses, capítulo 1, versículos 1 y 2, donde el apóstol Pablo comienza diciendo: Pablo y Timoteo, siervos. Realmente la traducción no debería de ser siervos. La traducción debería de ser esclavos, porque eso es el término, doulos, esclavo. Pero claro, cuando la versión en inglés, la de King James Version, se traducía, en aquella época existía la esclavitud en los Estados Unidos. Y de alguna manera, para suavizar la cuestión,
En lugar de traducir por esclavos, tradujeron siervos. Pero la realidad es que el término es esclavos. De manera que podríamos leer la epístola de esta manera: Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La carta comienza con dos nombres: Pablo y Timoteo, y una identidad: siervos de Cristo Jesús. La verdad es que la palabra doulos, traducida literalmente, pues no es una palabra agradable. No queremos ser esclavos, queremos ser libres. Y queremos ser dueños de nuestras decisiones y hacer lo que nosotros queramos, ¿verdad? No queremos estar sometidos a nada ni a nadie. Pero la realidad es que como cristianos estamos sometidos, somos esclavos. Pablo no está queriendo ser modesto, no ha restado importancia a su apostolado, que esta es otra de las cosas curiosas, es que en todas las demás epístolas el apóstol Pablo inicia diciendo: apóstol por la voluntad de Dios. Porque él de alguna manera a esas iglesias a las que le está escribiendo, sobre todo la de Corinto, era una iglesia que ponía en duda su identidad como apóstol, y entonces él tenía que echar mano de su identidad para que la iglesia reconociera esa autoridad. Pero en este caso el apóstol Pablo no echa mano de su apostolado, de sus credenciales, sino que está declarando una realidad teológica. No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Pablo en esta carta no apela a su autoridad como apóstol, sino a su situación de encarcelado. Enfatiza el gozo en Cristo, la unidad en el Evangelio y la satisfacción en cualquier circunstancia. Comenzando con la sumisión a la voluntad de Cristo como base de la identidad y del gozo. Se llama a sí mismo y a Timoteo esclavos de Jesús, porque eso es lo que son. Y eso es también lo que nosotros somos. Somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que todo creyente, el apóstol Pablo también dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Hoy en día nos vanagloriamos de nuestra libertad. Estamos un poquito como en la época del Señor Jesucristo, cuando le hablaba a los judíos y ellos decían: no somos esclavos de nadie. Poco conocían de su historia y de su actualidad y del momento en que ellos estaban diciendo eso, porque estaban sometidos al yugo romano y casi toda su vida habían sido esclavos. Lo habían sido en Egipto y lo habían sido en Babilonia, lo fueron bajo los asirios. Casi que no había una época en la cual no fueran esclavos. Y ahora, sin embargo, ellos dicen: no somos esclavos de nadie. Hoy también hay quien dice eso. Pero es que la esclavitud de la cual nos habla la palabra de Dios no tiene que ver con un yugo político, tiene que ver con una esclavitud espiritual. Y a esa estamos todos sometidos, a menos que el Señor Jesucristo rompa las cadenas de esa esclavitud. Solo hay dos opciones: ¿se es esclavo del pecado o esclavo de Cristo?
La salvación implica una transferencia de propiedad, no autonomía espiritual. Jesús te libera no para hacer lo que tú quieras o lo que yo quiera, sino para estar sometido a su voluntad. Ha transferido la propiedad que antes era de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Pero seguimos siendo esclavos, o de uno o del otro. En ningún momento somos libres. La mentalidad evangélica moderna rechaza esto, buscando ser socios en lugar de poseídos o de ser posesión. Suena mal, ¿verdad?, de ser poseídos. Cambiamos la palabra. De ser posesión. Queremos ser socios con el Señor. Queremos pactar las condiciones del servicio. Queremos llegar a acuerdos. Queremos firmar un convenio laboral, el cual sea favorable para nosotros. Pero aquí no hay convenio. Aquí hay sometimiento. Él es el Señor. Y nosotros somos sus esclavos. Somos transferidos, trasladados del dominio de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y debemos tener en presente esto. La esclavitud a Cristo no es servilismo. La esclavitud a Cristo es libertad. Eso es lo que decía Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres para servirle. Porque solo en Cristo encontramos las cadenas que rompen todas las otras cadenas. El mundo dice, sigue a tu corazón. El Evangelio dice, niégate a ti mismo. El mundo dice, sé libre. El Evangelio dice, sé suyo. Y cuando eres suyo, eres verdaderamente libre. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, liberados de una esclavitud, puestos bajo esclavitud en otro y hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pablo menciona a Timoteo porque él era más que un asistente, era un hijo amado, un hijo en la fe y un colaborador forjado en el Evangelio. Al hacerlo, recuerda a la iglesia de Filipos su ministerio, amor y sumisión compartida a Cristo. El enfoque está en el rol y la posición, no en el rango. Los líderes de la iglesia primitiva se inclinaban como esclavos, destacando el liderazgo fiel. Así el mensaje es que pertenecemos a Cristo, no a nuestros sentimientos, no a nuestros pecados, no a nuestros fracasos, o incluso a tu fecundidad ministerial. Deja de resistir el señorío de Cristo y acepta ser un dulos. Deja, como decía el Señor al apóstol Pablo cuando era Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Al cristiano se le dice lo mismo, deja de dar coces contra el señorío de Cristo. Él es el Señor, sométete, porque es cuando te sometes y me someto, es cuando realmente soy libre y es cuando estoy en condición de poder tener y disfrutar una comunión real con Él. Solo así encontrarás tu verdadera identidad, que es inquebrantable, dejando atrás la ilusión de ser el dueño de tu propio destino.
a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Fijaros la transición de esclavos a santos. Así es como se mueve Pablo, así es como Dios obra. Después de identificarse a sí mismo y a Timoteo como esclavos, Pablo se vuelve hacia los destinatarios de la carta. ¿Quiénes son los que reciben la carta? Los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Vamos a considerar un poco este tema un poquito más lentamente. ¿Quiénes son los santos? Hace poco acaban de canonizar a uno, a un joven, que supuestamente ha hecho milagros y entonces lo han llevado a los altares. Me parece que es español, al que acaban de canonizar con este papa que hay ahora. Pero, ¿cuál es el concepto de la Biblia de santos? Los santos son todos los creyentes, todos los verdaderos creyentes, no solo figuras súper espirituales con estatuas o milagros. En el Nuevo Testamento, la palabra griega hagios significa ser apartados y consagrados, siendo santos por su posición y no por su comportamiento. No somos santos porque seamos perfectos, porque seamos impecables, sino por nuestra situación en Cristo, por nuestra posición. Hemos sido colocados en Cristo y por eso somos santos. Hemos sido apartados y puestos en Cristo y en Él somos santos. No por nuestra impecabilidad, no porque nos comportemos de una manera divina, sino porque estamos en Él. A todos los santos en Cristo Jesús. La preposición lo cambia todo. No eres ni yo soy santo porque no tenemos pecado, sino por estar en Cristo. La justicia imputada significa que se recibe la justicia de Cristo, ganada por Él, no por méritos propios. El débito nuestro, Jesucristo lo asume a su cargo y Él paga la cuenta de nuestro pecado. Él asume nuestra deuda. Él asume nuestro delito. Él asume nuestro pecado y es Él quien paga. Y su justicia se nos es imputada. Nosotros recibimos el crédito de eso que Jesucristo ha conseguido por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando el apóstol Pablo dice, sois más que vencedores, la pregunta es, ¿cómo se puede ser más que vencedores? O eres vencedor o no lo eres, pero más que vencedor, pues sí, se puede ser más que vencedor. Por esta razón, veamos, por ejemplo, dos púgiles, dos boxeadores que se lían a esa forma. Y luego, el premio que gana el vencedor, te lo regala. ¿No? O sea, él ha sufrido los golpes, pero tú recibes el premio. Jesucristo es el que muere y tú recibes el beneficio. Por eso somos más que vencedores. Porque las bofetadas
no nos la han pegado a nosotros, se la han pegado a Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es su justicia imputada a nuestro favor. Lo que nosotros merecíamos pagar, lo ha pagado Él. La hipoteca que nos aplastaba, la ha finiquitado Él. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. No te consideres un fracaso. Dios te llama santo. Vivir como pecador contradice tu identidad en Cristo, quien ya te declaró santo. En Filipos, fijaros que hay dos preposiciones. Santos en Cristo que están en Filipos. A los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. La santidad no te aleja del mundo, sino que te arraiga en tu lugar. Antiguamente había santos, hasta los santos de las columnas o los santos de los pilares. ¿Sabéis quiénes eran los santos de las columnas? Pues yo lo explico, como me lo explicaron a mí. Eran unos señores que querían huir de este mundo. ¿Cómo querían huir de este mundo? Se montaban sobre un pilar y ahí vivían. No sé cómo dormían, porque cuando te duermes el testarazo es seguro. Sobre un pilar, y como sea sonámbulo. Pero había una cosa, se apartaba del mundo, pero tenían una cuerda que venían a alimentarlo. Venían y le echaban en el canasto y luego él tiraba para arriba y comía. O sea que no estaba tan aislado del mundo. De todos modos, hermanos, no somos santos de pilares, ni somos santos de monasterios. Somos santos en una ciudad. Somos santos en Cartagena. No eres solo un cristiano teórico, sino uno en tu entorno. La carta a los filipenses se dirige a creyentes en una colonia romana que idolatraba al César. Ser santo no requiere escapar de tu cultura, sino estar en Cristo mientras vives en ella. El Señor Jesucristo oraba diciendo: Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos están en el mundo. Hay un peligro, por cierto, de estar en el mundo, y es que el mundo se te cuele. Por eso el Señor Jesucristo oraba: guárdalos del mundo, guárdalos del mal. Un barco puede navegar perfectamente sobre el mar, sobre las olas, sobre las aguas. El problema está cuando el agua comienza a inundar el barco. El barco corre peligro de hundirse. El cristiano puede navegar, pero corre el riesgo de que el mundo entre. No eres santo, ni yo soy santo, para enclaustrarnos en un lugar y apartarnos del mundo. Pablo también incluye a los obispos y diáconos, a los episcopos, que no a los episcopales, a los obispos, sobredores, que también se puede traducir como pastores, y diáconos,
Pablo ya en su saludo destaca la estructura de la iglesia local, subrayando su fundamento bíblico. Los pastores, los obispos o pastores guían y pastorean, mientras que los diáconos atienden necesidades prácticas. Enfatiza que la iglesia está reglada o regulada y es local, y resalta la importancia de la comunidad de fe organizada. Así pues, si estás en Cristo, tu identidad está segura. Eres un santo. Si eres un santo, perteneces a una iglesia local. No vayas solo. Si estás bajo pastores, ruega por ellos, hónralos. Y recuerda esto: tu santidad no es tu logro, es el logro de Cristo, que te fue otorgado por gracia. Vive a la altura. Vive a la altura de la posición a la cual Dios te ha puesto. Vive dignamente. Fijaros, no llegamos ahí a ese capítulo, se terminó. El capítulo 3 de Efesios termina toda la parte teológica y comienza en el capítulo 4, el versículo 1. ¿Y qué dice el apóstol? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que habéis sido llamados. O sea, está diciendo, vive a la altura de esos 3 capítulos anteriores. Vive a esa posición a la cual Dios te ha llamado o en la cual Dios te ha colocado. Pablo escribe a todos los santos, no a una élite, no a los perfectos, no a los visibles, ni los bien conocidos, sino todos los que están en Cristo. Si Cristo te ha reclamado, entonces estás apartado. Eres hecho santo, eres suyo, camina digno de tu llamado, no para ganar santidad, sino porque ya es tuya. Eres quien Cristo dice que eres, un santo. Gracias a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, dice el versículo 2. La gracia y la paz son fundamentos teológicos de la fe, no simples deseos. Son realidades espirituales esenciales donde el orden tiene su importancia. Primero gracia, caris, luego paz, Irene. La gracia es el inicio de la vida cristiana, es la causa de nuestra salvación, es la razón de nuestra vocación y es el poder para la obediencia. Es el favor inmerecido de Dios que salva, transforma y sostiene. Porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La gracia actúa primero y decisivamente rescatándote sin tu cooperación. Tú no cooperas con Dios en tu salvación. ¿Sabes por qué tú no cooperas en tu salvación? Porque antes de conocer a Cristo estabas muerto. Necesitabas la gracia para de alguna manera poder tener ese encuentro con Dios. Dios, sin esperar tu permiso, te llamó y te justificó. Esta gracia comprada con sangre fluye de la cruz de Cristo y se aplica a todos en Él. Es por gracia
que somos salvos. No por nada que nosotros hayamos hecho. No es porque seamos buenos o malos, es simplemente porque Él lo quiso. Porque Él lo quiso desde antes de la fundación del mundo. ¿Y dónde estábamos nosotros antes de la fundación del mundo? Pues vete a saber. La realidad es que ya Dios en su pensamiento estaba obrando por gracia. No lo merezco yo. No me he lavado yo antes de que Él me favorezca. No he sido santo antes de que Él venga a rescatarme. He sido por su gracia que Él me hace santo. Todo se lo debo a Él. Nada es porque yo me lo merezca. ¿Sabéis lo que yo merezco? El infierno. Pero Él pagó por mí. Y por lo tanto, en su gracia, yo soy santo y además soy su hijo. Segundo, la paz. La paz verdadera es con Dios. No es un alivio temporal, es objetiva, es inquebrantable y es duradera. Las hojas se pegan una a la otra. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz de la reconciliación se logra por la gracia de Cristo, transformando enemigos en amigos de Dios. Antes estábamos alejados y ahora hemos sido hechos cercanos. Antes no teníamos ciudadanía, pero ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Antes estábamos alejados de los pactos, pero ahora hemos sido incluidos en el pacto de gracia. No depende de sentimientos, no depende de qué momento yo me encuentro ahora. Nuestras emociones fluctúan. ¿Alguna vez no has dudado de tu salvación? Cuando repasas tu vida, cuando yo repaso mi vida, cuando yo repaso el momento actual que yo estoy viviendo, algunas veces dudo. Pero es que mi salvación no está basada sobre mi sentimiento, ni cómo yo me sienta en este momento. Está basada en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y en las promesas de Dios. Jesucristo dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Pero el texto es mucho más intenso porque dice, de ninguna manera lo echo fuera. No depende de sentimientos, sino de haber sido declarado justo y adoptado, brindando paz en todas las circunstancias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿De parte de quién viene esa paz? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y paz de Dios y de Jesucristo son esenciales. La salvación es obra del Padre, realizada por el Hijo y aplicada por el Espíritu Santo. Veis que ahí no entra una cuarta pata. Solo hay tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero nosotros somos los beneficiarios por su gracia, por su misericordia. Pablo destaca que es iniciada y mantenida por Dios.
no se gana ni se negocia. Si estás en Cristo, tienes gracia y paz, sin enemistad y justificado ante Dios. Si estás en Cristo, estás seguro. La gracia y la paz provienen de Dios, no de nosotros. Deja de buscar su aprobación. Deja de buscar y de estar en un constante ay, pensando si estás o no estás. Si has nacido de nuevo y estás en Cristo, estás. Estás. Pablo inicia sin reglas, sin exigencias, resaltando la gracia y la paz de Dios. Ahí es donde empezamos. Ahí es donde comenzamos. Antes de instruir sobre cómo vivir para Cristo, enfatiza primero lo que Él ha hecho para ti y por ti. Gracia y paz son hechos, no sentimientos. Permite que esta realidad te reafirme, te moldee y te envíe a vivir plenamente en Cristo. ¿Has oído el saludo? No hay órdenes, no hay advertencias, solo 2 versículos que exigen tu respuesta. Es una declaración de guerra contra el autogobierno. Pablo, como esclavo, escribe a los santos bajo la gracia y la paz. La invitación es clara. Muere a ti mismo, ven a Cristo y vive. Arrepiéntete del orgullo y los delirios de autonomía y del intento de usar el nombre de Cristo sin someterte a su señorío. El Evangelio exige abnegación, condenando la carne y resucitando el alma. La gracia no es barata. La paz con Dios es real, conseguida por la sangre de Cristo. Confía en su gracia y su justicia, que cubre fracasos y vergüenzas. Ven a Él, quien salva, santifica y ofrece paz. El que a mí viene, no le echo fuera. Inclínate ante Cristo, el Rey que murió y resucitó. Él es tu salvación y dueño, brindando la única seguridad y paz. Busca refugio en Él. Clama por misericordia y sométete a su gobierno. Si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vivir es Cristo, pero ese vivir es Cristo implica morir a uno mismo, ser esclavo y santo, descansar en la gracia y caminar en paz. Esto es resurrección, esto es vida. Ven a Cristo si aún no has venido.